Estamos en Ciencia en Todas Partes nuevamente, los saludamos. Rodrigo Limón. De este lado Juan Nepote, estamos desde el Trompo Mágico Museo Interactivo, nuevamente hablando de deporte, ciencia, invierno, la nieve que nos sigue dejando un buen sabor de boca, pero además las reglas que hay detrás de estos deportes, cómo se originaron y sobre todo cómo podemos entenderlos a partir de una perspectiva, digamos, científica, que no es otra cosa que hacerte preguntas, ponerte a pensar por qué sucede lo que estás viendo que ocurre. En este caso, hoy hablaremos del esquí. Del esquí. Que es, yo debo confesarlo, el deporte que mejor conocía de todos los de invierno y creo que es el que nos resulta más familiar, ¿no? Tiene unas barras alargadas y uno se sube en ellas. Y uno en cada pie. Uno en cada pie. Son los patines de los deportes de invierno, digamos, pero no tienen rueditas, lo habíamos platicado antes, porque en el hielo las rueditas no nos servirían. Sí, no. Fíjate, los esquís se utilizan para varias superficies. Las que más nos pueden ser familiares para nosotros es el agua, porque ahí es donde podemos ver en los lagos que la gente esquía. Y en la nieve se esquía también. Hay una cosa bien interesante. En un principio, cuando las Olimpiadas no estaban tan sancionadas, cuando el nivel de competencia no era tan grande, era solamente la habilidad y, digamos, el feeling del competidor. Pero conforme se están haciendo mucho más competitivas, entonces entra la ciencia. Entra la ciencia con los materiales, entra la ciencia con los trajes, con las medidas, hacen toda una serie de estudios para poder eficientar, ¿no? Y con todas las mediciones del tiempo y de las metas que se logran, ¿no? Porque hay que lograr ciertas metas. Hoy, por ejemplo, estos deportes, la mayoría tiene que ver con... Esa es una de las cosas que es interesante. En estas Olimpiadas, igual que las de verano, algunos son de medidas muy exactas, distancia, tiempo, pero hay otras de apreciación, donde hay jueces. En el esquí, te voy a leer las diferentes disciplinas del esquí. Está la combinada nórdica, el esquí alpino, el esquí de fondo, el esquí acrobático y el salto de esquí. Solamente en el esquí acrobático es donde hay unos jueces que hacen la apreciación. Y que dicen, quedó bonito, quedó bonito, feo, quedó gachón, pero me gustó, no me gustó. Pero los otros es qué tan lejos llegas, qué tan rápido bajaste. Son vertiginosos, si los has fijado, son de los grandes favoritos. A mí me encanta, por ejemplo, el esquí alpino, que viene la bajada, se llama Super G, el slalom gigante, el slalom normal, el combinado. Todos esos son muy vertiginosos y una de las cosas bien interesantes es que en estos no te dejan probar la pista antes. Entonces te encuentras con la sorpresa. Con la ya sorpresa, voy rapidísimo a ver cómo le hago. Y en algunos tienes que dar velocidad y las vueltas más abiertas, que es ciencia pura, o menos velocidad y vueltas muy cerradas, pero no te dejan ver la pista. Entonces ahí nos vamos a encontrar con cosas como aceleración, velocidad, desde luego, fricción, la fuerza de gravedad, lo que decíamos que se llama fricción, que será interesante probarlo. Y bueno, todas esas ideas que tienen que ver con la ciencia, las podemos probar, aunque no estemos en Sochi. Ni en la nieve, ni en nada, claro, y no tengamos esquís, de alguna manera lo encontraremos. Nada más un dato curioso, combinada nórdica es el único deporte, la única disciplina que es solo para hombres. ¿Y en qué consiste? Esta va a ser una combinación de campo traviesa y salto de esquí. Y que solamente admite competencia de hombres. En las otras puede haber hombres y mujeres. Siempre hay uno para hombres y otro para mujeres. Y a veces varía la distancia, pero siempre es la misma. Y en todas estas disciplinas de las que nos hablabas, tiene que ver con lo lejos que puedes llegar. El salto es lo lejos, no lo alto, sino qué tan lejos. Si un promedio andan en 80 metros. 80 metros de distancia. De distancia. Y eso debe ser rapidísimo para llegar a 80 metros. Para aprovechar. Y luego lo que ocurre también es que en el momento en que te lanzas, en que te impulsa ya en la parte final, tienes que acomodarte de cierta manera, ¿verdad? Porque yo he visto que, digamos que estas son las piernas con los esquíes, tienes que levantarlos de cierta forma así, inclinar el cuerpo de alguna manera. No sé si alguien se persine, yo creo que sí, los es católicos católico, seguro. Y bueno, se encomienda a algún santo. Pero ¿sabes qué es interesantísimo? Que todos vayan, pero un requisito para que valga tu distancia es que caigas de pie. Claro. No puedes caerte por ahí porque esa no vale. O sea, no, que es parte del entrenamiento, porque bueno, como todo deportista, antes de la competición tienes que entrenar algo y entonces tienes que hacerlo bien. Hacerlo bien es que te dejes aprovechar impulsar, la velocidad que puedas tomar y salir disparado. Y caer parado. Y lo único que te puedes ayudar son con estos bastones. Con los bastones. Alcanzar a escuchar los aplausos y decir, bueno, pues ya... Sí, y hacer el giro que hacen al final. El giro al final. Bueno, pues entonces creo que va a ser divertido. Va a estar buenísimo. Si tienen dudas, nos escriben cienciaentodas partes@gmail.com. Muy bien, pues vamos a probar las cuestiones del esquí. Así es.
Bueno, seguimos en ciencia en todas partes. Así es. Y en todas las partes incluyen el exterior del Museo Trompo Mágico, donde vamos a utilizar esta exhibición que se llama Arco de Gravedad. Arco de gravedad. Esta exhibición es permanente aquí en el museo. Sí. Bueno, no está aquí en esta No, parte, en esta área, que no. ahorita la preparamos para que ustedes la vieran, pero la pueden ver en las salas de ciencia. Sí. Y con ella, con el arco de gravedad, vamos a simular lo Así que es. sucede con un esquiador. Que al final esa es la base de los experimentos, ¿no? En un ambiente protegido, simular lo que sucede en la naturaleza. Claro. Para poder medir los resultados. Este es nuestro pequeño laboratorio en Exactamente. este momento. Entonces vamos a tener a nuestro esquiador, Sí. esquiador número 1, que es esta pelotita, Sí. que la vamos a colocar en alguna parte de este plano, que es toda esta franja Así naranja es. que tengo aquí cerca de mis manos, y que se llama plano inclinado porque lo podemos subir o bajar Ajustar. a cierto grado, ¿no? Tiene una palanca que libera en un momento. Son unos topes donde vamos a poner la pelota atorada y en un momento lo vamos a liberar. Y vamos a ver Entonces qué vamos sucede. poniendo a nuestro esquiador número 1. Ponlo ¿Lo ponemos primero. aquí o lo Ahí ponemos está. allá? Queda Acá. a tu disposición. Ahí está. Vamos a En poner la el esquiador. cuarta marca. Como tú elegiste dónde lo pones, yo voy a abrir Órale, acá. tú dale. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿O qué suponemos que pasaría? Tenemos el esquiador en este plano que como tiene cierto ángulo de inclinación, Sí. la fuerza de gravedad debe atraer al esquiador, caerá por aquí y debe salir volando cierta distancia. En el Así caso de es. los deportes de los Juegos Olímpicos de Invierno, tienen que cubrir cierta distancia para que caigan a algún punto. Algún punto. Ahora vamos a ver si cae cerca, cae lejos o qué ocurre Sí, con la eso. fuerza de gravedad actúa hacia abajo, no hacia allá. Pero como está inclinado, lo va a ir, digamos, escurriendo. Ah, y esa es hacia muy buena abajo. pregunta. Si esto estuviera inclinado más o menos, ¿qué pasaría con la pelota? Bueno, vamos viendo primero Pues qué claro. sucede con ella. Va. ¿Listo? Entonces vamos a aventarlo. ¿Listos? Vamos a lanzarlo. Ahí tenemos a nuestro Ahí está. esquiador, salió volando, le aplaudimos, llegó a una distancia considerable. Tengo al esquiador número Ah, este 2 número de dos. este lado. Y ahora Vamos a bajar. vamos a Lo subimos. subir Por medio el de esta plano. manivela. Vamos subiendo en nuestro plano, vamos aumentando el ángulo. Que como Hasta- verán, bueno, es un ángulo, un ángulo Aquí mayor, está. lo ponemos en el mismo punto. en el mismo punto. Así es. Ahora te cedo el honor de que Muchas hagas, gracias. Vamos ver liberes a qué le nuestro pasa. esquiador. Es de las mismas características este esquiador que el anterior. Mismo peso, mismo diámetro, mismo color. Ahí va. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Llegó más cerca o más lejos? Llegó más lejos, nuestros televidentes lo pueden ver. Ellos Lo pueden pueden sacarlas- atestiguar. Atestiguar. Entonces, a mayor ángulo, Así aunque es. sea la misma posición, llega más lejos, Más lejos. Con el lanzamiento. Exactamente. Ahora, me gustaría hacer otra prueba. A ver. Vamos a usar a nuestro esquiador número 3. Ah, Que ¿lo tengo, traes? lo tengo aquí Mira. preparado. Estaba en el área de entrenamiento, ya Qué entrenó. calentamiento. Y ahora, ¿qué te parece si lo ponemos en la parte ¿En la más última? alta? Sí. Y entonces, yo sí alcanzo. muy bien. Por eso te tengo aquí al lado. Gracias. Y vamos a averiguar si llega más lejos por en haber el mismo quedado. plano, más distancia de recorrido, más Exactamente. recorrido. Como yo sí alcanzo esta palanca, ahora ya le voy a hacer aquí, Ahora ¿qué dale te tú. parece? Sí. Vamos a lanzar a nuestro esquiador número 3. ¡Wow! ¿Qué le Sí. pasó al esquiador? Si fuera un concurso de distancia, me parece que el esquiador 3 hubiera ganado, pero no hubiera sido justo porque él tuvo más recorrido. Exactamente, quedó más lejos. Ahora lo podemos poner en el punto más cerca, Vamos a ver. más cercano al punto De de eso es la lanzamiento. ciencia, se trata de experimentar siempre y cuando no te lastimes y no vayas a dañar nada de lo que está a tu alrededor. Aquí nuestros Aquí esquiadores está están todo. perfectamente Sí. calibrados. Sí, y han recibido un trato muy parecido en los últimos años. Adelante, Ahí va. ahora lo tenemos Está en la el parte punto más baja de todo el misma plano inclinación, inclinado. mismas características del esquiador. 1, 2, 3. Bueno, Ahí está. cerquita. Cerquita cayó. Entonces, ahora vamos a hacer otra prueba. Ok. Porque una vez que ya sabemos que el punto más alejado en el plano del sitio en el que se lanza te permite llegar más lejos, ahora tendremos que anticipar exactamente ¿En dónde? dónde ¿Dónde va a caer el esquiador. Claro, porque al final cuando saltan ya saben más o menos cuál es la distancia porque lo han experimentado antes. Entonces no tienen la medición desde los 10 metros hasta los 90. Más bien están entre el 70 y el 90 que Claro. saben que es donde van a caer más o Y no menos. pueden hacer tantas pruebas, porque en realidad la competencia consiste en eso. Con Sí. condiciones que ya conoces, Sí, tienes así que llegar es. a una distancia mínima y tratar de superarla. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si ahora acomodamos con la manija? Sí. Vamos a acomodarle una distancia que nos parezca adecuada, Prudente. que déjame ver exactamente dónde va a ser. ¿Ahí te parece adecuado? ¿Más adecuado o Un poco más? más abajo, un poco más abajo. Por Ahí ahí, está. ahí puede ser. Ok. Y voy a pasar yo para este lado Sí. con nuestro esquiador para colocarlo aquí ante la vista de todo el mundo. Perdonen que me pase para este lado. Y lo voy a dejar aquí.
¿Y qué te parece si lo colocamos ahora en este punto? Sí. Que es el tercer esquiador. Y ahora lo que haremos es hacer que ese esquiador llegue exactamente a un cilindro que tenemos colocado Aquí de este dentro. lado. Y lo que yo pretendo es que él llegue justamente a ese punto. Y caiga exactamente si cae donde lo dentro de esperan. ese cilindro, entonces, como jurado que soy de los Juegos Olímpicos de Invierno, lo consideraré Exitoso. ganador de la Ganador ganador de la medalla de competencia. oro. Muy bien. Adelante. ¿Puedo? Vamos a ver. 1, 2, 3. Nos salió muy bien, Nos salió lo muy cual bien, nos sí. da sumamente alegría. Y lo que ocurre con esta exhibición es que tenemos ya calculados dónde colocar estos cilindros de acuerdo con el ángulo y la distancia Claro. del plano inclinado, con todas las Porque ya variables. se hizo experimentos previos y ya sabemos más o menos cómo va a responder. Oye, pues tenemos poco tiempo, ya hemos terminado con esta demostración. Les recordamos cienciaentodas partes@gmail.com si tienen alguna duda sobre esta demostración. Y bueno, a ponerse muy atentos a ver a los esquiadores y Sí. qué pasa con ellos. Y calculen dónde van a caer. Sí. Bueno, estamos ya terminando este programa. Ahora estuvimos platicando Del esquí. del esquí. Exacto. Y las pelotitas que eran nuestros esquiadores Sí. funcionaron perfectamente y pudimos ver el ángulo de este plano inclinado, cómo provoca que lleguen ¿Cómo más influye? lejos Sí, las exactamente. pelotas y la distancia que tienen desde donde empiezan a caer y se aceleran hasta el punto del salto, digamos, en el caso de los esquiadores. Nos sirvió muchísimo y esta exhibición que tiene el trompo mágico y que nos prestó para hacer El arco de gravedad. el arco de gravedad, y quedó, a mí me parece que muy claro. Esperemos que así sea. Si no, escríbanos. Si no, escribimos a nuestro correo. Comuníquense con nosotros, ya saben cuál es la dirección. Y bueno, nuestro agradecimiento entonces para el museo por las facilidades para poder hacer estas demostraciones. Y los Sí. invitamos a que sigan con nosotros. A que sigan con nosotros. Yo me despido, soy Rodrigo Limón, Y Juan Epote, y seguimos con Ciencia en todas partes.